Hermanos, buenas noches. Hoy compartiremos este mensaje del Señor. Vamos a orar pidiendo la ayuda de nuestro Padre Celestial. Señor Todopoderoso, Rey de Gloria, el Padre Eterno, el Padre Celestial, nuestro Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. A ti, Señor, venimos en alabanza y en clamor por tu Espíritu Santo. Nos ayudes a entender, a exponer este mensaje para tu pueblo, Señor, y que sea de mucho provecho para todos los hermanos que lo escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy compartiremos este mensaje que lleva por título Temor y reverencia a Dios. Y su base bíblica está en la primera carta del apóstol Pedro, desde el versículo, en el capítulo 1, versículo 14 hasta el 17. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Para este mensaje vamos a centrarnos en el versículo 17 de esta lectura que se ha hecho de las Santas Escrituras, y dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, de aquí entonces se desprende, se interpreta esta verdad que dice así: el temor a Dios es básico para tener íntima comunión con Él. El temor a Dios es fundamental para poder estar en íntima y constante comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios. El mensaje entonces se expresa en esta frase que tiene un sentido teológico completo. Dice así: hay que vivir en temor y reverencia a Dios. Hay que vivir en temor y reverencia a Dios. Todos tenemos cada día que enfrentar una vida que es generalmente adversa. Nos encontramos en situaciones distintas que nos ponen en tentaciones, en luchas, en dificultades, nos pueden desviar de nuestro camino que hemos trazado, incluso desde primeras horas de la mañana, cuando hemos hecho nuestra consagración del día y nuestro devocional con el Señor. Para enfrentar todas estas cosas, el temor a Dios ayuda muchísimo. Realmente lo que ayuda a tener victoria en la vida del cristiano es el temor a Dios. Quizás se piense que el temor a Dios es algo emocionalmente perturbador, pero las Sagradas Escrituras no lo plantean así en el contexto cuando se refiere a esto de el temor a Dios. En la Santa Biblia encontramos que refiere el temor a Dios como un temor espiritual que nos llena de esperanza y nos ayuda a desarrollar mayor confianza en Dios. Es tenerle respeto y reverencia, respeto a su santidad, a su poder, a su sabiduría, a su conocimiento, a su juicio y a su ira venidera. Solo si se vive en temor y reverencia a Dios, se podrá amarle a mayor profundidad y servirle con toda naturalidad.
Temor, entonces, para definirlo escrituralmente, sería así, viene a ser así. Es el motivo controlador de la vida en asuntos espirituales y morales, no un mero miedo de su poder y justa retribución, sino un saludable miedo a desagradarle, temor que ahuyenta el terror que lleva a alejarse de su presencia y que influye en la disposición y actitud de uno, cuyas circunstancias son guiadas por la confianza en Dios por medio del Espíritu de Dios que mora en el creyente. La reverencia viene a ser esto. Es lo apropiado a un carácter sagrado, aquello que es adecuado en personas, acciones consagradas a Dios. Es un estado de piedad y respeto hacia el Ser Supremo que lleva a la adoración. Este mensaje que dice hay que vivir en temor y reverencia a Dios, se lo desarrolla en estos 3 puntos, haciéndonos esta pregunta: ¿qué hay que tener en cuenta para vivir en temor y reverencia a Dios? El primer punto, entonces, dice así: tenemos un Padre Celestial, es decir, la razón sería porque tenemos un Padre Celestial. El versículo 17 en su primera parte, el versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice: y si invocáis por Padre, así comienza el versículo. Quiere decir entonces que a Dios lo tenemos como Padre. Ocurre muchas veces que lo vemos a Dios solo como Padre. Y muchas veces el Hijo de Dios se acomoda y se acostumbra a ver a Dios solo como Padre, desde el punto de vista de sus favores que nos puede dar, del sustento que le pedimos, de sus cuidados, de su dirección. Esto sucede cuando se mira la relación con Dios solamente de padre a hijo, es decir, partiendo y considerando solamente a Dios como Padre. Pero el texto nos lleva a enfocar nuestra atención en la relación de hijo a padre. Por eso empieza así el versículo: y si invocáis a aquel que tenéis por Padre, si invocamos a Dios como Padre, eso nos demanda ya toda una conducta, una actitud que debe de ser desarrollada como hijo. Significa que al llamar a Dios Padre, hay que asegurar estar en plena actividad continua de estar honrándole al Padre, como Él se merece. Si se cuida la relación de hijo a padre, entonces funcionará la relación de padre a hijo. Así entonces la relación será fluida de hijo a padre, de padre a hijo, de padre a hijo, de hijo a padre. Si el hijo llama a Dios Padre, quiere decir que se da por sentado que va marchando bien su responsabilidad de estar continuamente honrando al Padre Celestial. ¿Y qué es honrar al Padre? La palabra honrar quiere decir guardar mayor estima, amar, dar honor, mostrar respeto. ¿Cómo amar, dar honor y mostrar respeto a Dios? El principio de Dios es así: lo que se le hace al hermano, al Señor se le hace.
Viendo las escrituras en Mateo 25 del 35 al 40, para hacer un resumen rápido porque es muy larga esta cita, recordaremos, el Señor Jesús dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Entonces le preguntarán: ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel o te vimos con hambre y vinimos a ti? Entonces respondiendo el rey, el padre, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y en Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4 dice también: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto quiere decir que la calidad de relación que tenemos entre hermanos expresa la calidad de relación que tenemos con Dios. Asimismo, Dios nos enseña también que se debe tener gran estima y aprecio por sus mandamientos. El siervo de Dios, el rey David, decía así en un salmo: oh, cuánto amo yo tu ley, Señor, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Quiere decir que honrar a Dios es tener temor a Él, al Padre, a Dios como el Padre. Y para honrar al Padre hay que cuidar la relación que tengo con cada hermano, como también cuidar y apreciar la palabra de Dios, sus enseñanzas, guardándolas y poniéndolas por obra. Hay que vivir en temor y reverencia a Dios. El punto 2. Tenemos una ciudadanía celestial. El creyente vive en este mundo como en un lugar al que no pertenece y donde no espera vivir para siempre. En este punto consideraremos dos cosas. En primer lugar, el texto nos habla de que somos peregrinos, peregrinos. Todo creyente ha de andar en temor a Dios porque es peregrino en esta tierra. ¿Y qué significa ser peregrino? Peregrino significa vivir fuera, estar de paso por algún lugar. Es el estado de una persona cuya ciudadanía está en los cielos. Ese es el caso de nosotros, los convertidos al Señor, los que le hemos recibido. Ciudadanía que está en los cielos y que se encuentra en un país extranjero y que solo vive allí por un breve tiempo. Todo creyente vive y se conduce con una clara conciencia de un lugar celestial. Esto hay que irlo trabajando, desarrollando. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Su mente, su corazón están en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El creyente busca las cosas de Cristo y del cielo porque hemos muerto juntamente con Cristo y resucitado para Dios. El cristiano ha muerto al pecado y vive en la santidad de Dios. Ha muerto al sistema del mundo y vive en un nuevo orden de cosas, el nuevo orden del reino de los cielos. Este discípulo de Cristo vive en vida nueva. Dios lo levantó de entre los muertos para una nueva vida en Cristo Jesús. Dios ve a su Hijo, en este caso al creyente, al seguidor de Cristo, al cristiano, escondido en su Hijo, en Cristo Jesús. Es decir, que cada día en su peregrinación camina con Cristo, fijando su mirada en el reino celestial. La primera carta del apóstol
Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, como extranjeros y peregrinos. En segundo lugar, el texto señala que se debe vivir así como extranjeros y peregrinos todo el tiempo de la peregrinación que tenemos en esta tierra. Aquí se refiere entonces al tiempo que estamos pasando, a nuestro cronos, al cronos del hombre. Es el tiempo que otorga el Señor a su Hijo en forma personal e individual para conducirse en temor a Dios en tiempo continuo, constante y permanente. Se refiere también al hecho de residir temporalmente en este mundo. Entonces se recibe la influencia de la carne, el mundo y Satanás, contra los cuales tiene que enfrentarse todos los días en forma permanente y continua. Sin embargo, la capacidad de conducirse en temor a Dios frente a las acechanzas del enemigo hace posible que se pueda andar en una vida de victoria, en una vida triunfadora, en una vida de estar honrando en temor y reverencia a Dios día a día. El temor a Dios es básico para tener íntima comunión con Él. Hay que vivir en temor y reverencia a Dios. En tercer lugar, el temor y reverencia a Dios se le debe en toda la tierra. Esa es la expectativa de Dios. Lo manifestado en los puntos anteriores no es solamente para nosotros, para ahora, a nosotros que tenemos la oportunidad de salvación, de reconciliación con Dios, de regeneración, santificarnos, edificarnos. Hay millones de gente en muchos países, razas, naciones, etnias, que no tienen la oportunidad de esto, oportunidad que sí nosotros la tenemos. Si hablamos de temor a Dios, reverencia a Dios, hay quienes nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo, ni siquiera su nombre. Tendrán tal vez miedo a los espíritus, a sus ancestros, a las almas, a los fetiches, a los tótems, etc., pero no a Dios. Tendrán reverencia a su modo, reverencia a sus ídolos o a hombres de carne y hueso, pero no el temor reverente al Dios vivo y verdadero, al Creador todopoderoso, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, como lo dice en Mateo 10:28. La expectativa de Dios entonces es que las iglesias, los convertidos a Él, lleven el Evangelio de salvación a todos los confines de la tierra. Si vemos el Salmo 66 en sus versículos 4 y 16 nos dice así: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y cantaré lo que ha hecho a mi alma. Aquellas personas alcanzadas por el Evangelio tendrán entonces la oportunidad de llegar al Padre Celestial, ser sus hijos mediante Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, para alabar a Dios con sus bocas y presentarse ante Él con temor y reverencia. El temor reverente que llaman las Escrituras. Las iglesias de nuestro tiempo no pueden quedarse con el Evangelio salvador, regenerador, solo para sí mismas, sino mirar más allá de su ciudad
país o continente, venciendo las barreras de la distancia, cultura o idioma, para que el temor y reverencia al Dios único y sabio llegue a los miles y miles que se pierden porque no hay quien les predique, y no hay quien les predique porque no son enviados hasta ellos, se quedan en su propia iglesia local, guardando solo para sí mismos la bendición e incumpliendo la promesa y bendición que Dios dio a Abraham, y nosotros como hijos de Abraham tenemos que llevar y que ser bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones, para todas las etnias, para todas las razas. Nos ha encargado el Señor la palabra de reconciliación, y esto nos plantea la tarea de ir más allá de nuestro ámbito geográfico, lingüístico o cultural, para que, como embajadores de Cristo, seamos dignos colaboradores de Dios en esta empresa celestial, y que es un mandamiento de Jesús nuestro Señor, Jesús, el Cristo, y que seguramente demandará varias generaciones de misioneros hasta que el Señor venga otra vez. Concluyendo, primera conclusión: cuidar, cultivar y desarrollar la relación de hijo a padre. Somos peregrinos en la tierra. Esta es la segunda conclusión. Somos peregrinos en la tierra. Por lo tanto, no nos aferremos a estas cosas pasajeras que se desharán, serán quemadas. Tercera conclusión: el temor y reverencia a Dios, la Iglesia debe llevarlos mediante el Evangelio de Jesucristo a todos los confines de la tierra. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a todos ustedes. Amén.